Años atrás yo escuchaba, como mencioné ayer, Francis y yo predicando en toda la nación, escuchaba predicadores que decían 35, 40 años atrás, decían que no querían nada que ver con la cruz o palabras similares, que eran gente de la resurrección. Yo no decía nada porque yo realmente eran personas más adultas que yo y yo no sabía de qué estaban hablando. Pero me di cuenta, me enteré, supe que aunque ellos no lo decían, ellos habían sacado esta idea de las personas de palabra de fe, que enseñan eso fuertemente, que la cruz es la mayor derrota en la historia de la humanidad y es una miseria, y que dejen la cruz a un lado, etcétera, etcétera. Y eso es algo trágico, muy, muy trágico, damas y caballeros, muy trágico. Este versículo claramente nos dice que no podemos tener la vida de resurrección. Si queremos esa vida de resurrección, realmente lo tenemos por medio de la cruz. Primero que nada dijo, porque si hemos sido sepultados en la semejanza de su muerte, esa es la cruz, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Es decir, no vamos a tener una vida de resurrección que debemos de quererla todos, a menos de que usted entienda la cruz de Cristo como el fundamento de todo lo que somos en Cristo. Entienda eso, es muy, muy importante, quiero reiterarlo. Todos queremos una vida de resurrección, y es decidido por el Señor como necesario que lo tengamos. Es la mejor vida en el mundo, pero solamente la podemos tener cuando entendamos la cruz de Cristo primero. En otras palabras, la resurrección depende de la cruz, porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, y está hablando de la cruz, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Esto es extremadamente importante. Usted no va a avanzar a ningún lugar con Dios si usted no llega a la cruz. Así Usted es. no va a avanzar si usted ignora lo más importante en la historia de la humanidad. No hay nada más importante, la cruz de Cristo. Sí, sí, claro, como ya lo he dicho una y otra vez, la resurrección es inmensamente importante, inmensamente vital. Pero, damas y caballeros, no puede haber resurrección hasta que la cruz esté establecida. La cruz pagó el precio. La resurrección rectificó lo que se había llevado a cabo. La cruz es lo que pagó el precio. Eso fue lo que hizo posible que nosotros pudiésemos nacer de nuevo. Eso fue lo que hizo posible que pudiésemos ser salvos por la sangre del Cordero, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, todo pecado lavado por la preciosa sangre de Jesucristo, todo hecho en la cruz. Y entonces podemos tener esa vida de resurrección. Si entendemos eso, entendemos que todo viene por la cruz. Muy bien. Hermano Sager, si me permite hacer una distinción. Claro. En el griego me parece que es en el tiempo eros, pero es una condición cumplida. ¿Queriendo decir qué? Que si somos, no es una idea de que si tal vez, Está sino hecho. como ya hemos sido plantados en la semejanza de su muerte, seremos también en la semejanza de su resurrección. Y hago la distinción porque hay mucha gente que piensa que si hacen algo, o que si yo cargo mi cruz, entonces seré crucificado. Yo Sí. un día próximo encontraré la victoria por ganarme esta cruz, esta vida, o de alguna manera, una vez más, la declaración probablemente más común es cargar con mi cruz. Y se malentiende la idea la idea fortalece la situación de asceticismo o de sufrir por la victoria, pero eso no es lo que Pablo el apóstol está enseñando. Así que solo quería... Un momento, vamos a verificar lo que acabas de decir a través de la Biblia. Eso lo encontramos la Biblia nos dice, Jesús nos dijo, si me van a seguir, niéguense a sí mismo y tomen la cruz y síganme. La mayoría de las personas piensan que eso es sufrimiento. Una persona que tiene un accidente, se rompe la pierna, termina en el hospital, esa es su cruz. No, no es la cruz, eso es un accidente solamente. Eso es lo que es. No es la cruz. Correcto. La cruz es la llave de toda victoria. No es la llave de la derrota, es la llave de bendiciones del Señor sin paralelos. Pero no entienden Lucas 9:23, pensando que es sufrimiento, hay que sufrir. Hay ocasiones cuando los cristianos van a sufrir, eso es verdad, y decimos, bueno, pero lo hemos escuchado muchas veces, yo no tomo nada para eso, pero yo veo que corren otra vez y son atropellados por un vehículo. Sí. Así que bueno, el caso es que estás en lo cierto, los cristianos se confunden en ocasiones
e interpretan la palabra de Dios mal y se provocan problemas. Lucas Sí. 9:23 es uno de los mayores versículos en la palabra de Dios. Si me van a seguir, esa es la llave. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y hermano suegra, aún hasta el espíritu de autojusticia puede llegar como resultado de perderse ese detalle, que todos en Cristo han sido plantados juntos en la semejanza de su muerte. Uno no tiene una ventaja Ujú. porque uno sabe algo que alguien más no sabe. No. Sabemos que tenemos que entender y ser solidificados en el mensaje de la cruz para que nuestra fe crezca. Pero en cierto sentido nosotros todos hemos sido plantados en la semejanza de su muerte. Y quiere decir, eso es importante porque usted no se ganó la victoria sobre el pecado de ninguna manera. No se puede. Él se la dio a usted. Cuando Jesús dijo negándose a sí mismo, él no estaba hablando de consumir té sin Ah. azúcar. No, señor. Es algo tonto, pero la iglesia cree esas tonterías. Así es. Y él no estaba hablando de eso. Él estaba hablando de negarnos, lo que acabas de decir, negarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros como el medio de cómo la victoria se gana. Gloria a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que negar al yo, queriendo decir, yo no lo puedo hacer. Amén. Así Estas es. cosas yo creo que puedo hacer que realmente me van a traer victoria. No va a ser así, no va a ser así. Hemos hablado de esto desde el día de ayer, pero en Romanos 6, del 3 al 5, una vez más, no es, como dijo Joseph, no está diciéndole a los creyentes qué hacer, sino que le dice a los creyentes lo que necesitan para reconocer, lo que necesitan saber, en lo que tienen que poner su fe. ¿O no sabéis? Sí, Romanos 6 y 3, agne ello, o no sabéis, que puede ser una desinclinación a creer o una falta de conocimiento, falta de información. Así que Pablo está diciendo como hemos sido plantados juntamente, como hemos sido unidos en la semejanza de su muerte, entonces la opción es que vamos a ser en la semejanza de su resurrección. No la opción, el potencial es vida de resurrección, no porque nosotros hagamos algo, sino por lo que Cristo ha hecho. El aspecto de autonegación, de aceptar esto, llega cuando nos damos cuenta de que Cristo no nos pidió que hiciéramos algo para lograrlo, sino que nos pide que creamos en algo, y al hacerlo tenemos que negarnos a nosotros mismos, en vez de depender de nosotros mismos para producir lo que ya se ha producido. No lo Exacto. puede hacer, no lo puede hacer. Es ofensivo para Dios. Bueno, pero Claro que no sí. sería lo mismo contigo, por ejemplo, si pasas esos problemas, ¿no? Lo que sucedió, Dios lo hizo en la cruz del Calvario, entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, y que nosotros digamos ahora, yo creo que lo puedo hacer. Y aún ofreciendo, bueno, me da gusto de que haya ofrecido a su hijo por mí, pero ahora yo también voy a morir. Exacto. Y Dios está ahí batiendo la cabeza diciendo, yo hice eso por ti, yo solo te pido que creas. Así que sí tenemos un papel que jugar, una posición. Quiero poner eso en la ideología de la gente. Bueno, Correcto. nosotros lo que tenemos que hacer es fe en Y Cristo. autonegación. No depender de alguna acción religiosa o actividad, ni siquiera el conocimiento, sabiduría, como un medio de llegar a algún tipo de utopía. Este pasaje nos dice qué es lo que Cristo ha hecho, y Pablo escribe del 6:3 hasta el 11 en Romanos para saber algo, para que podamos poner nuestra fe en ello, no para poder obrar. Estaba hablando con un predicador, no totalmente en esto, ¿no? Pero él mencionó una denominación y no recuerdo cuál denominación fue. Él dijo, pero si quieren que los predicadores que tienen problemas los hacen hacer esto, aquello, lo demás, lo castigan de tal manera y otra cosa. Y yo respondí, qué extraño eso, porque me parece que ellos piensan que lo que Jesucristo sufrió no es suficiente. Y ellos tienen que anexar castigo. Se quedó pensando y me miró y me dijo, yo nunca había pensado en eso, me dijo. Pero este es el gran problema, que nosotros pensamos que lo podemos hacer. Recibí una carta de un predicador hace un tiempo atrás, y él había tenido un problema de moralidad, ¿no? Yo no lo conocía, creo que lo había conocido en persona una vez. Me dijo, pero ahora estoy recibiendo la ayuda que necesito ahora. Yo tengo que ir 1 hora a la semana, tal vez 2 veces a la semana a un psicólogo, y también estoy 1 hora a la semana con uno de los pastores aquí en la iglesia donde estoy, y yo oro tantos minutos al día, o el tiempo que me dijo, no recuerdo,
y no puedo salir de la ciudad más de 30 millas. Entonces, yo le escribí, le dije, mi hermano, yo estoy seguro que los pastores que establecieron ese régimen lo hicieron de corazón. No los estoy denigrando, pero eso no le va a ayudar a usted. Eso le va a hacer daño en lugar de ayudarle. Y un año después recibí otra carta de él porque me dijo que tuvo que hacer eso durante 2 años, me parece que fue, o 1 año, no recuerdo exactamente. Y él había vuelto a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Gabriel me estaba contando de un joven del que él conocía, no sé si lo había conocido personalmente, aquí en la ciudad, que tenía un problema de drogas y estaba tratando de tener victoria, así que le asignaron en su iglesia, no recuerdo cuál es la iglesia, le asignaron una tarea, cortar el césped de la iglesia, tenía que limpiar los baños después de cada servicio y yo dije, bueno, Gabriel, eso es bueno que él lo haga, pero eso no va a arreglar la situación en lo absoluto. Ese muchacho se suicidó semanas después, se quitó la vida y alguien llamó mi atención a la denominación donde yo estuve años atrás, de predicadores que han tenido problemas y muchos tratan de adherirse a lo que les demandaba la denominación. Y murieron. Tantos de ellos murieron de ataques al corazón y de situaciones, ¿no? Y yo no había pensado en eso, pero me llamaron la atención a eso, ¿no? Trajeron eso a mi atención, quiero decir. Y es una realidad. Si nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, recibimos resultados de Dios. Amén. Si hacemos las cosas a la manera de los hombres, eso nos va a destruir. Sí. Pedro, en el concilio de Jerusalén, cuando él estaba hablando del hecho de que los gentiles tenían que estar bajo la ley o no, él dijo, hemos puesto una carga o ponemos una carga sobre los gentiles que nosotros mismos ni siquiera pudimos cargar, hablando acerca de la gente judía. Podemos tratar de cercar a la gente con reglas y regulaciones, responsabilidades para tratar de mantenerlos a ellos a no pecar, pero eso jamás va a remover el deseo del pecado mismo. Uh-huh. Y eso es lo que la cruz puede hacer. No solamente puede guardarlo a usted, sino que puede tomar el deseo entero del pecado y eliminarlo. Y eso es una liberación, verdadera victoria y soberanía. Y le dará victoria, poder en su vida y corazón para avanzar en la misma dirección. Amén. El propósito que Pérez acaba de mencionar, que esos pastores tienen en mente, era exactamente el propósito para la ley mosaica. Hombres y mujeres en pacto con Dios sin ningún medio de vencer la naturaleza pecaminosa, que aún están ellos, que aún está palpitando dentro de su pecho con esa fuerza de dominación, fueron puestos bajo la ley, aún protegiéndose ellos mismos de sí mismos y de otras naciones. Este era el propósito principal de la ley, proteger a esta gente y mantenerlos en pacto con Dios, porque internamente no había cambios. Aún bajo el pacto con Dios tenían que entrar por fe, pero no tenían lo que nosotros tenemos el día de hoy. La cruz no había sido problema, no había libertad de la naturaleza pecaminosa. Así es. La presencia del Espíritu Santo estaba alrededor de ellos, pero no estaba en ellos. Así que la ley guardaba, mantenía, es la palabra que él usa, pero el día de hoy somos guardados por el poder de Dios a través de la fe, dice Pedro. Y la palabra guardar en Primera de Pedro es la misma palabra guardar en Gálatas 3, me parece, o 4, cuando Pablo habla acerca de ser guardados por la ley. Reglas jamás podrán cambiar el corazón y, en algún aspecto, la ley agrava la presencia de ese pecado interno, la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Esas leyes no lo detienen a él, sino que agravan la cosa. Si le dices a una persona que no puede hacer tal y tal, hay una compulsión allí en error que quiere hacerlo. Y sin nada más el deseo, solamente aún si no lo hace, está el deseo de desobedecer, de seguir y estar en contra. Camine en la grama, a ver cómo se siente. Exacto, sí. Por ejemplo, si un pastor o un cristiano, por ejemplo, que falla y que si lo rodeamos a él con reglas, lo estamos sujetando a la misma esclavitud como la ley mosaica. Y Pablo dice que uno es un esclavo a la ley y jamás sirve para ajustar el corazón, porque eso jamás fue diseñado para ajustar el corazón. Lo que la ley no pudo hacer porque era débil mediante la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa, lo ha logrado. Así que nuestra fe ahora
está en Cristo. Lo que Él hizo nos libera de la ley para que podamos vivir en la libertad del Espíritu. No podemos tener los dos. O tenemos leyes que protegen y guían hasta cierto punto, o podemos tener la libertad del Espíritu. Donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Hay libertad, así es. Este es el significado de lo que estás diciendo sobre la cruz de Cristo. Remueve ese deseo de mala dirección, mal Correcto. comportamiento. Y realmente esto es algo que naturalmente yo quiero que cada creyente lo tenga, que lo disfrute, lo entienda, Amén. lo disfrute. Y mire, solo por ejemplo, cuando yo tenía 27 años, antes de la Navidad, antes de que yo fuese salvo, sabía que tenía un problema muy malo, un problema con el alcohol y las drogas. Y yo me había determinado en mí mismo que si no tenía 26, no había cumplido 27, pero si no había sido liberado de todo eso para cuando yo cumpliera 27 años en mayo, yo me iba a entregar a un centro de rehabilitación. Pero no te hubiese ayudado eso. Pero todo lo que hace un centro de rehabilitación no puede cambiar el interior, solamente me ponen una jaula sin nada más, una jaula de depravación. Pero ¿para qué quieres rehabilitar un deseo Correcto, pero pecaminoso? mi mente no llegaba a ese punto y la mayoría de la gente no llega a ese punto tampoco. Es todo lo que Es de conocías. todo lo que yo estaba al tanto del único lugar que yo pensaba que pudiera ayudar. Porque el deseo, yo puedo decir que no voy a ingerir cocaína la siguiente semana. Y había perdido mi dinero para la renta, no estaba pagando las cuentas, había hecho un lío del asunto, no voy a hacer eso ya más. Y yo vivía con remordimiento un día o dos. Pero para el jueves en la noche o viernes en la noche, ese remordimiento ya se había ido y la atracción de la droga y de hacerlo otra vez estaba frente a mí. Y no había manera. Hermano Swagger, mire, yo traté. Lo hice una y otra vez. Voy a rendirme, voy a dejar eso, ya no lo voy a hacer. Algunas cosas no pensaba que tenía que dejar, pero todo estaba destruyéndome. El corazón estaba inclinado en esa dirección y yo no podía desinclinarlo. Y la rehabilitación, estoy agradecido por cualquier persona que le haga un bien a cualquier otra persona. Pero todo lo que este sistema de los alcohólicos anónimos hacen es tomar al drogadicto, al alcohólico y los ponen en una jaula. No remueve el deseo. Simplemente le dice a usted, muy bien, bueno, si tienen ese Así deseo, es. llámenle a Pedro o a Juan, pero jamás van a ser libres. Lo que yo no entendía era que cuando estaba yo clamándole a Dios, de corazón, cuando estaba yo clamándole a Dios en diciembre, lo que no me había dado cuenta era de que solo en unos días yo iba a conocer al hombre que no me iba a poner en una jaula y que no Eso es. me iba a rodear de reglas para tratar de hacerme a mí mejor. Conocí al hombre que me hizo una nueva criatura y literalmente vino y vive ahora dentro de mí y sin luchas, reglas, Eso es. muros, programas, sin tener que llamarle a nadie, esos deseos fueron eliminados de mi corazón y hasta este día, después de esos 90 días desde el 6 de noviembre, perdón, desde el 6 de enero hasta el 6 de abril, hubieron una serie de cosas externas, cocaína, alcohol, más tabaco, el whisky, el alcohol, las drogas. En 90 días se fueron, hermano Se Swagger. fueron. El deseo se había ido y por la gracia de Dios, miren, jamás ha regresado. Gloria a Dios. Jamás ha regresado. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Cristo puede hacer. ¿Por qué se conforma usted por una caja de reglas o una jaula de rejas cuando puede tener la libertad en la cruz? Ya han pasado, 40 años tal vez. Yo casualmente vi un simposio o un documental, digamos así, sobre el problema de las drogas y se enfocaron en la ciudad de Nueva York porque allí tienen el peor problema de drogas, pensaban ellos. Y tenía la persona allí que dirigía el mayor programa de rehabilitación en la nación que está localizado en Kentucky. Y tenían un representante del gobernador allí y también tenían allí a un psicólogo. Y también tenían a Barbara Walters, quien era la moderadora de aquel diálogo, ¿no? Era quien estaba dirigiendo la conversación. Empezaron a hablar y tenían una joven allí de Teen Challenge. No sé lo que Teen Challenge ahora está haciendo, pero en aquel tiempo dependían del Señor para obrar, ¿no? Empezaron hablando, el caballero de Kentucky empezó a hablar. Cuando él terminó de hablar, le hicieron la pregunta, bueno, pero ¿cuál es su nivel de cura? Él respondió, no sé si tengamos uno,
Bueno, ¿y cuántos no vuelven a las drogas? Él dijo, pensamos que la mitad de 1%. Dijo, pero no podemos estar seguros de ese número. Hablaron con la persona que era representante del estado de Nueva York y él dijo, bueno, lo que necesitamos es más dinero, ¿no? Si tuviésemos más dinero resolvemos el problema. Y el psicólogo pues habló tal vez 5 o 10 minutos y se dio vuelta a la joven de Teen Challenge. Ella dijo, nosotros tenemos 72% de nivel de rehabilitación de cura que no vuelven a reincidir. Y se quedaron mirándola. Y dijeron, ¿y usted puede verificar eso? Oh, claro que sí. Nosotros le damos seguimiento a cada uno de ellos. Nosotros no aceptamos la palabra de ellos. Les damos seguimiento. 72% de las personas que terminan Teen Challenge en aquel momento no vuelven a las drogas. Porque nosotros pues nos mantenemos en contacto con esas personas y sabemos lo que está sucediendo. Y la señora Walters le dijo, imagino entonces que eso es algún tipo de experiencia religiosa. La joven respondió, sí, conocen al Señor Jesucristo. Jamás volvieron a preguntarle una sola cosa. Y aquí tenían ellos la solución enfrente de ellos. Se dio vuelta y volvió a hablar con la otra persona y no le hizo más preguntas a la joven, al que estaba hablando de que querían más dinero. Y no le dijeron, pero por favor explíquenos cómo sucede eso, con el mayor problema que existe en la historia. Y nunca ni siquiera preguntan por qué. Y yo voy a ser un poco crudo en esto, pero ¿por qué una mujer tan tonta? ¿Por qué no pregunta, explíquenos cómo es esto posible? Nunca lo mencionaron, simplemente la miraron y dijeron, bueno, supongo que es algo religioso de lo que usted habla, y ya, y avanzaron a otra persona. Estaba redarguyéndola, tal vez ella tendría que someterse y admitir de que hay poder en el nombre de Jesús. Así es. A mí me dijeron, hermano Swagger, que no duraría. Me dijeron que yo estaría de vuelta en las cantinas, de vuelta con mi suplidor, con la persona que me vendía drogas en 2 meses. Han pasado ya 35 años no has vuelto. desde que Cristo me libertó del deseo de esas cosas. Y Él no hace acepción de personas. No hay ninguna persona en el planeta que se someta a Él que no pueda tener esta vida de resurrección de la que estamos hablando. Así es. Pero eso viene a través de la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz es lo que hace esto posible, sí, total señor. y completamente. Y escuche, mire, si usted trata de hacerlo de cualquier otra manera, en lo que refiere a Dios, eso se degenera en religión y esa es una serie de reglas, haga esto, no haga aquello. Amén. Si tratan de avanzar aparte o fuera de la cruz, no va a funcionar. No va a funcionar. No funcionará. No es una pregunta de habilidad o fortaleza o poder del ser humano. Simplemente es aprender, como todos aprendemos, a depender de quién Cristo es y aprender qué fue lo que Él hizo por nosotros para que podamos poner nuestra fe en esas cosas y dejar a un lado los esfuerzos de la carne, dejar a un lado los mecanismos, patrones que los hombres han tratado de crear. Lauren, después de 20 años de ver esto y estudiarlo, yo creo que el problema principal en la iglesia hoy día es la incredulidad. Simplemente no creen lo que nosotros estamos diciendo. Eso es cierto y hay razones para esa incredulidad. La misma palabra que Pablo utiliza, agnaeo, tiene 2 definiciones realmente. Es una espada de doble filo. Un lado de ese filo de esa espada dice, oh, no sabéis, Romanos 6:3, una falta de información. Pero también está la idea o la matiz para la palabra que dice que la gente está desinclinada a creer. Y Pablo realmente, aunque yo creo que en ese pasaje él está concentrándose en una falta de información, la idea de la ignorancia o la idea de alejar a propósito la verdad o desecharla, rechazarla, porque ellos han optado por algo más y no quieren cambiar su dirección, no quieren admitir que los esfuerzos que ellos han tomado no están trabajando, que sus actividades religiosas no están haciendo lo que dicen que están haciendo. En Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si uno estudia el texto, eso no se trata de una falta de información. Ese es un resultado total de lo que ellos sabían y de lo que habían presentado, porque ellos optaron por, como dijo Jeremías, esas cisternas rotas de religión. Sin agua.
Pero dice de que no solo no detienen o retienen el agua en Jeremías, dijo que mi pueblo ha cometido dos males. Han aceptado esas cisternas que no retienen agua, pero para poder hacerlo también me han rechazado a mí. Y cuando la gente rechaza a Cristo y a Él crucificado y depende de esas cisternas rotas, las personas operan en una falta de conocimiento de la que se habla en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque no sabían. Escucharon, pero no quisieron someterse. Y eso es lo que está sucediendo mientras que el mensaje de la cruz está saliendo. Gente, usted tiene una oportunidad de vivir libres y de guiar a otros a la libertad con la que Cristo solamente puede proveer. Pero ustedes van a tener que despojarse de esos mecanismos absurdos bajo los que han puesto su fe. Van a tener que decir, eso no funciona y admitir. Ustedes van a tener que regresar a la Escritura y poner su fe en lo que Cristo ha hecho y en el poder de su nombre. Y hermano Swagger, van a encontrar la libertad cada vez, pero ahí tiene que haber un arrepentimiento, una admisión de dirección equivocada y también convertirse al camino de Dios y aceptarlo. Y no va a ser algo fácil. Eso va a proveer lo que dice que va a proveer, pero van a tener una guerra en sus manos si ellos toman esa decisión. Yo les puedo decir esto. 35 años y aún más, yo no, como dice la alabanza, yo no le restaría nada a mi camino, no se lo quitaría, porque solamente Cristo puede hacer por esa persona allá afuera lo que Él hizo por mí. Solo Cristo, solo Cristo. Llegaré al cielo, Amén. aunque el diablo trate de detenerme. Él ha ofrecido todo lo que tiene en el mundo nombre, pero permanezco en mi Señor. Si pudiera, no lo hiciera. Alabado Dios, aleluya al Cordero. Eso Nada es, le damas y quitaría. caballeros, yo no Alabado dejaría a mi Dios. Señor en lo absoluto. Gloria. Alabado Dios, alabado Dios. Dave, vamos a leer esa última parte, por favor. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre es crucificado junto con Él, Todo antes de la conversión. para que el cuerpo del pecado sea destruido, El poder del pecado quebrantado, a eso dijo Lauren. a fin de que no sirvamos más al pecado. La culpa del pecado es removida en la conversión porque la naturaleza pecaminosa ya no tiene dominio en nuestras vidas y corazones, y esto solamente viene cuando usted pone su fe, como lo acaba de decir Lauren, en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, y usted manteniendo su fe en Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces el poder del pecado será roto. Amén. Es el único lugar donde eso puede ser roto, damas y caballeros. El mundo no tiene soluciones para estos problemas. Y yo recuerdo, escuché a un caballero a través de la televisión, estaban hablando sobre el terrible problema de la Iglesia Católica.
de sacerdotes que abusan de niños y de niñas también. Y el caballero dijo que eso no tenía nada que ver con el Señor, la conversación, ¿no? Pero que un poco de sentido común diría lo siguiente, es que la Iglesia Católica tiene los mejores psicólogos del mundo. Y dijo él, ¿qué está sucediendo? No está ayudando. Bueno, lo que sucede es que eso no funciona. No es una solución. Regresamos a esas cisternas. Yo he estado mucho tiempo, he gastado mucho dinero, he gastado mucho esfuerzo edificando esa cisterna, pero está rota Así y es. no retendrá el agua. Así es. Y la Iglesia ha gastado todos sus recursos y los ha puesto en eso. Así Y es. ahora que ellos digan estamos equivocados, eso no es muy aceptable. Cualquier otro canasto, hermano Swagger, dejará a esos creyentes en el viejo hombre. Así es. Vivirán Así es. en el viejo hombre y no sabrán por qué. Estamos de vuelta. Antes de continuar, siento en mi espíritu que debemos de orar en este momento en lo que refiere a las elecciones que van a suceder en unos días. Es importante. Vamos a creer a Dios para que la voluntad del Señor se lleve a Amén. cabo. Amén. Damas y caballeros, ninguno de nosotros realmente podemos darnos cuenta cuánto está en juego. Es mucho más de lo que podemos pensar lo que está en juego. La vida americana, que es la envidia del mundo, está en juego y todo el problema, damas y caballeros, es un problema espiritual. La razón por la cual que estamos en esta situación es porque el Señor ha sido rechazado. Y lo citamos una y otra vez. Si mi pueblo, ahí está, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orase y buscase mi rostro y se apartara de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. Nuestra tierra necesita ser sanada. Amén. Y ahí está la solución. Y el problema, damas y caballeros, está a la puerta de la iglesia. El problema no está en Washington. El problema no está en los pasillos del Congreso. Eso es importante, pero no es allí que está el problema. El problema no está en la casa estatal. El problema está en la iglesia. Allí está el problema, damas y caballeros. Cuando la iglesia pierde su caminar o empieza a perder su caminar, eso llega a toda faceta de la vida. El aspecto social, económico y sobre todo el aspecto espiritual. Eso llega allí y trae por consecuencia victoria si la iglesia está en fervor por Dios o lo opuesto, francamente. Así que oremos. Y les hemos motivado que vayan a las urnas a votar. Y obviamente si no están registrados ya en la mayoría de los lugares no puede votar. Creo que hay algunos que puede registrarse y votar a la vez, ¿no? Correcto, pueden ir a las urnas en el día de y en muchos estados solamente se requiere de su identificación. Bueno, recuerde eso. Si usted es un cristiano, debe de ir a votar. Vote. Debe de tener conocimiento de cómo votar. Eso que está más cerca de la palabra de Dios, allí es donde usted puede votar, damas y caballeros. Vamos a creer al Señor ahora, vamos a unir nuestros corazones, nuestra fe y nuestra petición a Él. Padre Celestial, venimos ante ti el día de hoy y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Y Señor, estamos pidiendo ayuda por nuestra nación. Gracias, Señor. Estamos pidiendo ayuda por esta nación. Estamos pidiendo, Señor, que sobre la sangre de miles que se entregaron para que podamos tener esta victoria, para que podamos tener esto que tenemos el día de hoy. Pago por un gran precio la sangre de cientos de miles de nuestros jóvenes en esta nación. Señor, yo te pido de que tú nos des el hombre correcto para esa oficina presidencial. Estamos pidiendo eso, Señor. Hemos hecho todo lo que podemos hacer, que es muy poco, Señor. Pero nosotros miramos hacia ti, que puedes hacer todas las cosas. Miramos hacia ti, tú puedes. Amén. Mi Señor puede, Él puede. Yo sé que tú puedes, mi Dios. Yo sé que tú puedes ayudarnos.
Y Señor, oramos que tu voluntad se lleve a cabo. Pedimos que tu voluntad se lleve a cabo. Y Señor, yo creo que sé cuál es tu voluntad. Y nosotros pedimos tu ayuda, porque las fuerzas de las tinieblas sobre las cuales tomamos autoridad, las fuerzas de las tinieblas están tratando de robar, matar y destruir. Lo que hemos visto en los últimos 3 meses, robando, matando y destruyendo. Eso no eres tú. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y que tengan vida más abundante. Pero el enemigo roba, mata y destruye. Y Señor, estamos pidiendo que tú manejes la situación sobre cómo tú quieres que seas, porque tú puedes. Sí, Señor. Buscamos tu ayuda, buscamos tu dirección, buscamos tu guianza, buscamos tu poder. Miramos hacia ti, creemos en ti y lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Amén y amén. Aleluya. Alabado Dios. Gloria a Dios. Alabado Dios, alabado Dios. Aleluya. Alabado Dios. Muy bien, Dave, adelante, por favor. Juan el amado citó las palabras de Cristo como lo que sucedería como resultado de la cruz. Adelante. En aquel día, Después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, Se refiere a deidad, Jesús es Dios. y vosotros en mí, Tiene que ver con nuestra salvación por la fe. y yo en vosotros. Nos permite vivir una vida victoriosa cuando Él está en nosotros. Y damas y caballeros, Él lo está. Si usted ha nacido de nuevo, Él está en usted. A través de la persona del Espíritu Santo, Amén. Él está en usted. Y Él está allí para remover de su vida todo pecado. Está allí para darle victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Él está allí para levantarle sobre las tinieblas y plantarle en una tierra más alta. Él está allí para que Satanás no tenga parte en su vida. Él está allí para que usted tenga victoria sobre todas las cosas, como hemos dicho, el mundo, la carne y el diablo. Y si usted depende todo esto de su fe, escúchelo bien, es su fe en Cristo y el poder de la cruz. Por eso Pablo dijo, la palabra, la predicación del Evangelio, o la predicación de la cruz es para aquellos que se pierden locura. Pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Ahí está, damas y caballeros. Si usted está luchando con la nicotina, si está luchando con el alcohol, si usted hace lo que le estoy diciendo, ponga su fe exclusivamente en Cristo. Manténgala allí, exclusivamente en Cristo. Y entonces una total y completa victoria será suya. Y alguien pregunta, bueno, pero yo creo que usted tiene que hacer esto, aquello y lo demás. Sea lo que esto y aquello sea, ¿no piensa usted que el Señor nos hubiese dado eso en lugar de tener que su hijo muriese en una cruz cruel? Él hizo eso porque no había otra manera. No había otra manera. La iglesia tropieza aquí y allá en esta situación psicológica que es fallida. ¿No piensa usted que si esa fuese la respuesta, el Señor nos hubiese dado psicólogos? Pero Él no nos dio psicólogos. Todos los creyentes están en Cristo por virtud de lo que Jesús hizo en la cruz y solamente eso. Y nuestra fe expresada en su sacrificio expiatorio de sí mismo. Esta es la razón por la cual la cruz de Cristo es tan importante. Lo que Jesús hizo en la cruz no fue a favor de sí mismo, porque no lo necesitaba, ni tampoco para los ángeles o para Dios el Padre, sino para pagar el rescate de aquel hombre que le debía. Y el hombre no podía pagar, sino más bien fue a favor de usted y de mí, lo que Jesús hizo. Debemos entender siempre que todo lo que Jesús hizo, y quiero decir todo, no fue en lo absoluto por Él mismo, sino por los pecadores. Él hizo todo por usted y por mí. Él guardó la ley perfectamente en su vida y en su vivir, sin fallar ni siquiera una vez, en pensamiento, palabra o hecho.
y lo hizo todo por nosotros. Al aceptarlo, consecuentemente, considerando que Él guardó la ley en todo aspecto, nos convierte en gente que guarda la ley en lugar de transgresores. En lo que respecta a la terrible deuda del pecado contra nosotros que fue cometida en contra de Dios, en otras palabras, rompimos la ley, y la severa pena de muerte que estaba sobre nosotros, Él fue a la cruz, se entregó a sí mismo como sacrificio, con el derramamiento de su preciosa sangre que expió todos los pecados y satisfació las demandas de un Dios 3 veces santo. En base a nuestra fe en Cristo, no se presenta ni un solo pecado contra mí, gloria a Dios. Todo se ha borrado, quitado, lavado, limpiado por la preciosa sangre de Cristo. Entonces nuestro Señor, como el último Adán, hizo lo que el primer Adán falló en hacer, que es rendirle una perfecta obediencia a Dios. Nuevamente lo hizo todo a favor nuestro. Abraham y la promesa. Aunque solo el conocimiento de que un redentor vendría al mundo, aún así el conocimiento era vago. La primera familia se le dijo que los sacrificios representaban al Redentor venidero y además, sin duda, habían escuchado la profecía dada por el Señor, registrada en Génesis 3:16. En esencia, tenemos el relato que se nos da en el capítulo 4 de Génesis en cuanto concierne a Caín y Abel. Y luego Judas, el hermano de nuestro Señor, dijo, de estos también profetizó Enoc, séptimo, diciendo, he aquí el Señor viene con 10,000 de sus santos. Por cierto, Enoc vivió unos 600 años después de Adán. En esta profecía dada por Enoc, cuando se desarrollase, tendría que haber alguna comprensión de un redentor venidero, pero fue Abraham a quien el Señor le dio el conocimiento de que el redentor vendría y también de cómo vendría. Ahora el pacto abrámico. Pero el Señor había dicho a Abraham, refiriéndose a la revelación que había sido dada al patriarca por un corto tiempo antes. Este capítulo es muy importante, ya que registra los primeros pasos de este gran creyente en el camino de la fe. Y esa es la llave. Eso es lo que estamos tratando de decirle. Siempre ha sido el camino de fe, pero tiene que ser la fe en Cristo y este crucificado. No es una fe al azar, es una fe en Cristo y este crucificado. vete de tu tierra Separación, y de tu parentela separación, y de la casa de tu padre separación. a la tierra de... Un momento, Dave. Yo creo que nos está diciendo algo acá. Sí, Señor. Hay algunos de ustedes que van a tener que salir de la iglesia donde están, porque les está matando. Y lo voy a reiterar otra vez. No dije todos, dije algunos. Hay algunos que van a tener que salir de la iglesia donde están porque esa iglesia le está matando. Está destruyéndole, no le está ayudando, le está destruyendo. Y si están ignorando la cruz, le están haciendo daño. Si están poniendo la cruz a un lado, sustituyendo por sus propios caminos y medios, sea lo que sea, eso le está matando. Porque la salvación solamente se encuentra en la cruz y la victoria solamente se encuentra en la cruz. Alguien dijo que la justificación es libertad de la penalidad del pecado. La santificación es liberación del poder del pecado. Adelante, Dave. También tuvo que dejar a familia. Así es. Y hay algunas personas La familia, parentela. que permanecen donde están por causa de Por la familia. la familia, exacto. Así es. Y eso no es fácil, Así es. pero es necesario. Yo no le estoy diciendo a la gente que deje su iglesia, le estoy diciendo a usted que debe de investigar lo que se está enseñando allí, porque la iglesia es muy, muy importante. Si es la iglesia equivocada, y la mayoría de ellas son las equivocadas, no es una aquí y allá, triste decirlo, ¿no? Es virtualmente toda, no toda, pero casi toda, que no está predicando el evangelio. El Señor me dijo, y no puedo yo recordar en qué año fue, en uno de los tiempos de la mañana de oración, el Señor cayó como lluvia aquel día. Me dijo, mi iglesia está en una condición terrible. Toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas. Y ningún medicamento puede sanar. Eso fue lo que me dijo. Y si eso es verdad 30 años atrás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad ahora?
Es peor ahora. Estaba hablando con Dave durante la pausa y no voy a especificar, pero le pregunté de una iglesia que nunca he visitado esa iglesia, pero fue pastoreada mucho tiempo atrás por su familiar, ¿no? Sí. Y fue una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y el poder de Dios allí. Pero le pregunté, ¿y cómo está ahora? Me dijo, bueno, ahí tal vez hay 50 personas y es una iglesia sensible al buscador ahora. Correcto. ¿Correcto? Sí es. Esa es la historia una y otra vez hoy día, damas y caballeros. Cisternas rotas. Sí. Cisternas rotas. Y me han rechazado a mí, la fuente del agua vida. Santo. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Lleve a su corazón lo que he dicho. Investigue dónde está congregándose. ¿Es o buena para usted o le está haciendo daño? Les amamos, Dios.